Bienvenidos al conversatorio, saludarlos, gracias por la compañía. Karina Milei recibió a los legisladores electos por Libertad Avanza. Allí están las imágenes de personaje político más fuerte del gobierno del presidente Javier Milei, ¿no? Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, lideró la reunión para los detalles de primera mano de los objetivos del Poder Ejecutivo en el Congreso, entre los que están el presupuesto 2026 y las reformas estructurales. Imágenes como el primer día de clases. Compañeros, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Madrugadas. El doctor Pablo Hueve se ha quedado con nosotros. ¿Le ha gustado? Sí. Le ha gustado y se ha quedado. Tiene un espacio asignado, una habitación VIP del ya canal. está, ya lo tiene. Es parte de... Está en el canal. Soy como Borja, estoy en el banco de suplente. No me hable de fútbol. Por favor. ¿Por qué no se puede abandonar así a los... Sí, yo me lo que banco. tantas alegrías. Sí, así es. Karina ha alineado la nueva tropa, compañeros. Muy bien. ¿Está bien? Me gustó mucho la figura del primer día de clase, ¿no? La Claro, es esa, ¿no? La señora directora saludando a todos los... Bueno, ¿habrá uno de todos esos que se anima a no votar un proyecto libertario? Difícil, ¿no? Difícil. No Tronco, que se puso los termos, todos los termos a la cabeza, ese no. Descartémoslo. Porque debe estar Pero allí en ese discurso. Virginia Gallardo dijo que si ella veía que algo no estaba bien, lo iba a analizar. Sí. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. Difícil, ¿no? Porque creo que en esta bajada de línea también está el adoctrinamiento, ¿no? Sí, claro que sí. Respecto a lo que hay que hacer. Te quedas, o haces lo que te decimos, o tenés poco tiempo con nosotros. ¿Cuánto? Pero no te pueden echar. No, porque te eligieron. Primero te eligieron, una vez que hicieron, no te pueden aislar, te pueden hacer lo que quieran, pero no Ahí te pueden está. echar. Vos seguís siendo diputado. Claro. Sí. Después está la otra discusión. Si vos entrás por una fuerza política, porque ninguno de los que entró ahí, ni Tronco, ni Virginia, ni la chica Reinhardt, si hubieran sido ciudadanos de a pie que se presentan como candidatos, sacan poquitos votos, claro, ¿no? Total. Lo hizo entrar en Milei. Sí. Después, la eterna discusión en la política, si vos entraste por esa puerta, después te podés ir a otro lugar o tenés que renunciar porque no estás de acuerdo. Bueno, la teoría es que la banca es del partido. Pero hay un solo caso en la historia que fue Alfredo Palacios durante la primera presidencia de Irigoyen, que cuando se discute en la Cámara de Diputados un proyecto y él es provocado por el diputado irigoyenista Horacio Llanarte, lo reta a duelo. El Partido Socialista lo expulsa porque dice que el duelo es un prejuicio caballeresco y él entonces dijo en un discurso en la Cámara de Diputados: una cuestión de honor me obliga a separarme del partido al que di los mejores años de mi vida. Debo devolver la banca. Renunció, se levantó y se fue del Congreso. Ah, mirá. Bueno, pero pero ya no queda nadie de eso. No, como Alfredo Palacio no, pero además el Parlamento se ha transformado en una agencia de colocación de empleo. Sí, ¿no? lamentablemente, es así. Sí, y aparte a cielo abierto, porque Virginia Gallardo dijo un día sentada en la mesaza, mientras dijo, a mí me gustaría ser diputada nacional. Y venía, le había llevado bombones al programa de la televisión, Milei tenía una relación de proximidad y defendía alguna de sus ideas, aunque no con mucha participación tampoco. Y bueno, consiguió el lugar. Ella aspiraba a otra cosa, quería ser senadora porque en senadores se gana más. Claro. Sí, además duras más, son 6 años. Duras más. Sí. La cuestión es que muchos libertarios que confiaron en otra cosa de Milei, sí se quedaron y renunciaron. Porque ahí está lo interesante la discusión. Si vos asumís con un proyecto político y ese proyecto político cambia y vos seguís defendiendo tus ideas, ¿te tenés que ir? Si tenés dignidad, claro. No, claro. No, ¿te tenés que ir? ¿O vos seguís defendiendo tus ideas? Cuestionando al gobierno. Y cuestionando el gobierno. Porque si vos entrás, vos me decís, mira, vamos a hacer y vamos a defender las mesas negras y los vasos de color transparente. Sí. ¿No? Y empieza tu gobierno y lo primero que hace en la mesa no va a ser negra, va a ser amarilla. Y los vasos
dejo de que sean copas y empiezo. Entonces, no, pero vos me dijiste que veníamos por la mesa negra y las copas. No, pero yo soy el presidente y yo voy a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo. Porque yo creí en vos que iba a hacer otra cosa. Por ejemplo, iba a ser anticasta y hay 12 Menem gobernando en todos lados. 12 Menem, 12, no uno, no dos, no tres, 12 Menem. Sí. Adentro del gobierno. Más casta que los Menem. Y hay uno que suena para vicepresidente. Ya. Sí. Ajá. Mírate. Para la próxima. Para la próxima. ¿Para el 27? Para el 27. Porque dicen que está tan contenta Karina de que ya da por hecho que ahora va a poder gobernar tranquila, que no va a haber problemas y que ya están pensando en la reelección. Obviamente la jubilan a la señora vicepresidenta Villarruel y pondrían a un Menem. Pero, bueno, que habló Bullrich ayer del rol de la vicepresidencia. Ojo con Bullrich, ¿no? Sí, cuidado. Sí. También. Por lo que decía Guillermo recién, yo con el paso de los años respeto mucho al grupo de los 8. ¿Te acordás? Sí. Que fueron los que dieron el paso y rompieron con el menemismo. Exacto. Ahí estaba Chacho Álvarez. Chacho Álvarez. Estaba Bordón. Tenemos que juntar 8, pero son los dos que recuerdo. Después se mandaron a Macanín con la alianza. Sí. Macanín ahí, pero bueno, creían que la alianza iba a ser otra cosa. Así es. Y ahí Chacho fue grandioso. Yo lo respeto mucho al Chacho. Renunció como vicepresidente porque yo no estoy de acuerdo, estaban robando los muchachos. Así es. Y corrompiendo legisladores, dijo, no, yo esto no lo vengo a hacer. La política se lo cobró caro al Chacho Álvarez. Es cierto. Desapareció. Sí. Yo respecto a lo que decía Pablo, que la banca del partido, por ahí digo, está bien, la banca del partido, ahora, Pablo, explícame, la banca del partido, pero te votó el pueblo, entonces, ¿te debes al partido, te debes al pueblo? El pueblo votó un partido, Jorge. El pueblo, más allá de que digamos, fíjate lo del otro domingo. Pero caemos, fíjate vos, es un círculo. Ahí llegamos a lo que dice Guillermo. Yo pertenezco a un partido determinado. Sí. Ese partido me dice que tiene tal y tal idea. Sí. El pueblo me vota, sí. Yo ocupo una banca, sí. Pero resulta que después el partido por el cual yo llegué... Cambia. Claro, cambia. ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Si vos perteneces a un partido, tenés la obligación moral de defender las ideas de ese partido. Hay alguien a quien respeto mucho, que es Leopoldo Moró, que él cuestionaba el mandato 89-91 de Menem, porque dijo, traicionó al pueblo, esto no es lo que prometió, habló de salariazo y revolución productiva y de repente aparece Bungeborn en el gobierno, aparece Cavallo en Cancillería y aparecemos firmando los tratados de Madrid 1 y Madrid 2 por Malvinas. Pero dice, a partir del 91, que Menem gana, y gana ya con la convertibilidad, y gana con el capitalismo, dice, ahí se legitimó. Yo he charlado mucho de esto, espero que nos esté viendo porque lo quiero reconocer, al exdiputado Conrado Storani, de Río Cuarto. En algún momento charlamos con él, fíjate Guillermo, te habría gustado estar en esa charla, porque le pregunté si no le parecía que el gobierno del tercer Perón había traicionado, porque el Frejuli planteaba liberación o dependencia y resulta que el tercer Perón derechiza el gobierno y empieza a reprimir a los movimientos populares. Y él contestó, yo le pregunté si no consideraba él que el gobierno pasaba a ser ilegítimo y Cachito me dijo, cuando vos votás un gobierno, votás un contrato electoral por 4 años y en todo caso el pueblo será luego el que castigue electoralmente. Sí. Es difícil, ¿no? Porque además hay una falta de formación política en buena parte de los nuevos legisladores de muchos partidos. No quiero focalizar. La Libertad Avanza los visibiliza más porque los pone en lugares de mucha exposición, pero está lleno de legisladores que están adentro o porque compraron sus bancas. Las compraron literalmente, pusieron plata. Pero hay mucho de eso, Guillermo. Claro, pero en todos los partidos. No es gratis. Claro. Compraron su banca porque el papá tiene plata, le compró la banca a la nena. Eso ocurre. Entonces, ¿qué vocación política puede haber ahí? Cero. Y además porque hoy está roto un contrato, que es el contrato de yo vengo a protagonizar una acción institucional política porque quiero cambiar el destino de la sociedad. Quiero hacerla mejor, desde la ideología que sea. La que sea, así es. La ideología que sea. Quiero cambiar el destino de la sociedad. Y no, lo que quieren es ser un numerario
que vive de la política. Tal cual. ¿No? Porque muchos que llegan a la política hoy no tienen el objetivo de decir, bueno, yo quiero que la sociedad sea mejor. Claro. Con la ideología que sea, Sí, ¿no? sí, Porque algunos creen que es con la derecha, otro con el centro, otro con la socialdemocracia, otro con la izquierda, con la ideología que sea. Pero no van a ir para tener un laburo, vivir del Estado. Y decir, bueno, yo fui diputado nacional, y no quieren pasar ni a la historia chiquita, ni a la pequeña historia. No, están ahí para permanecer y transcurrir y cobrar generosamente él y su grupo de pertenencia, porque generalmente a uno va a empleo, claro. Entonces es muy difícil, por eso también hay un hartazgo, un enojo, un cansancio de muchos sectores sociales, porque eso se ve claramente. No es un problema nuestro, es un problema de buena parte del mundo. ¿No? En los Estados Unidos hay legisladores que hace 35 años que son de manera ininterrumpida legisladores. Vitalicios. Vitalicios, claro. Sí, los 8, Germán Abdala, Darío Alessandro, Carlos Chacho Álvarez, Luis Brunati, Juan Pablo Cafiero, Franco Caviglia, Moisés Fontela y José Conde Ramos. Conde Ramos, exactamente. Bueno, Alejandro Fargosi, diputado de Libertad Avanza, habla de la reunión y de los resultados de la reunión que propuso Karina Milei. Vamos a escucharlo. Social, básicamente que nos conociéramos y cuáles son los lineamientos generales, que es trabajar y defender los proyectos del presidente. ¿Qué se llevan? ¿Les dieron como unos regalos de la Libertad Avanza con una bolsa de la Libertad Avanza? Sí. ¿Qué tiene adentro? Un cuaderno para anotar cosas y la Constitución y el reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Qué plantearon sobre tratamiento en extraordinarias? No vimos ese tema en detalle. Mañana hay otra reunión de trabajo, así que... ¿Encabezó el presidente a esta reunión? No lo encabezó. ¿Quién la encabezó? Eran varios, estaba la presidenta del partido, Karina Milei, y otras personas, hasta escuchamos Martín Menem. ¿Esto de ratificación como presidente de la Cámara también, ¿no? De Martín Menem. No sé, eso es interpretación, no opina? ¿Es una interpretación? Sí. No estoy opinando, estoy solamente relatándonos lo que vi. ¿Pero le parece que tiene que continuar al frente de la Cámara? Estoy opinando. Solo con diputados. Es bueno que Fargosi se lleve una constitución, ¿no? Porque en su último tiempo político no la estaría respetando, ¿no? Fargosi es del PRO, ex-PRO. Exacto. Es otro de los fugados de Macri, ¿no? Es otro de los fugados de Macri. Poneme la bolsita. Creo que muchos fueron con la intención de reunirse con el presidente. Sí. Y no fue. Mirá, le regalaron una constitución y un reglamento del Congreso. A ver. ¿Podemos verla un minuto? ¿Puede ser? Le agradecemos su tiempo. Por más que la conocemos, pero para tenerlo... Constitución Nacional y reglamento del Congreso. Hay que estudiar ahora el reglamento. Hay que estudiar. Perdón, ¿y la Constitución puede ser? Hay que estudiar. ¿Nos la puede mostrar, por favor? Está ahí, está en el mismo libro las dos cosas. Ah, está todo en el mismo. Está todo en el mismo. Y el Congreso, cuéntenos cómo fue la reunión y qué importancia tuvo. No, la reunión fue muy linda, más que nada protocolar, de bienvenida nada más a los nuevos diputados. Y nada, eso, conocernos entre nosotros. ¿Que hubo un mensaje de avanzar con las reformas tan importante para el gobierno? No, por hoy todavía nada. Mañana tenemos de nuevo reunión, así que por ahí vamos por ese lado. Hoy fue más que nada protocolar y nada más. Diputada, ¿en la bolsita qué les daban? Nos dan un reglamento del... Bueno, ahí estaba mostrando lo que... Es lo que decíamos, generalmente vos tenés que conocer antes el reglamento. Claro. Digamos, tu formación como candidato a diputado hace que vos vayas a un lugar donde imagina sepas que ya tenés que es como saberlo, claro. Te recibís de árbitro, ¿no? Y te regalan el reglamento. Y nunca estuviste en una cancha. Y nunca estuviste en una cancha y no sabes cómo es el reglamento. Claro. Y en la primera reunión dicen, bueno, muchachos, este es el reglamento. Este es el reglamento. De esto se trata. Bueno, pongo ese ejemplo extremo, burdo, pero a todos nos pasaría más o menos lo mismo. ¿No? Sí, total. Efectivamente, el mérito de la construcción política... El mérito de la construcción política es tener el conocimiento antes de ocupar el lugar, obvio. No al revés, porque si no vamos a perder unos días valiosos hasta que aprendan. Me van a decir, bueno, pero muchos que saben son un desastre. Sí, pero esa no es la respuesta. No. Si por muchos que saben son un desastre, ¿qué vas a sumar gente que no sabe? Para, además de tener muchos que saben que son un desastre, tener gente que no sabe. Bueno, la solución a eso es sumar gente que sepa. Esto que decías, Guille, respecto al tema de pagar tu lugar político, que viene históricamente en la Argentina, se ha hecho mucho más evidente en esta etapa de la gestión del presidente Milei. Bueno, los propios lo han mucho denunciado, más evidente, pero ¿no? yo en el PRO y en el radicalismo me consta, y hay pruebas, que se compraron
bancas de diputados por $500.000. La pucha. Se compraron. El radicalismo resignó una candidata a diputada que le hubiera sumado muchísimos votos. Ahora es legisladora provincial, Brenda Austin, una gran legisladora. Una gran diputada, cuando sí. fue diputada, Sí. porque el papá de otra vino, de otra radical, vino y le compró la banca. Tenía recursos, le compró la banca y los radicales aceptaron separarla de la lista, no la pusieron en la lista de diputados Brenda Austin para poner a esta otra candidata, que ahora es diputada. ¿Joven? Sí, claro. Bueno, y el padre es un señor muy poderoso del noroeste cordobés, con muchos recursos. Y todo el mundo lo sabe, ¿no? Cuando vos resignás eso, Claro, sí. suponete el que no tiene plata para hacer política, ¿cómo hace? Sí, Sí, tal cual. fuera, ¿Qué hace? fuera del sistema, absolutamente. Que no tenés un financista, porque hay una diputada que también está sentada del PRO, que pegó en el palo que no se haya pasado a la Libertad Avanza, que vamos a ver si no se pasa, que también está sentada ahí porque una empresa, en nombre de un muy conocido político, le compró la banca. Y no responde ni a Patricia Burri, por eso no se fue, sino responde directamente al señor que le compró la banca. Claro, imagínate que... Esto es de lo que conocemos nosotros de nuestro distrito. Imagínate lo que Yo hay. supongo que en la extensión Sí, de la claro. República Argentina, situaciones de estas debe haber muchísimas. Un montón. Muchísimas, pero bueno. También es cierto que nosotros, digo los ciudadanos de a pie, no tenemos la fuerza ni la organización para pararlo a esto, no votarlos. Claro. Y además tampoco se hacen las reformas políticas, porque esto podría funcionar con el sistema de tachas, ¿no? Sí. El sistema de tachas, vos tenés Sí. la lista de diputados, y pues yo voy a votar al partido de Ezequiel. Pero en el partido de Ezequiel está este. Bueno, de esos yo a este no los quiero. Y vos como ciudadano, cuando vas a votar, vota al partido de Ezequiel, pero tachás 3 o 4 que te parecen impresentables Así es. y pones otros de los que están más abajo que te parecen honrosos. El sistema político no lo quiere a Claro, eso, porque entraría gente con pensamiento crítico, Claro. ¿no? Claro. En Alemania es así, con Claro. el sistema de tachas. Es muy interesante esta discusión, ¿no? Hay que darla con más continuidad. La pregunta que Sí. todos nos hacemos es lo siguiente, ¿no? Compras una banca, ¿cuál es el negocio? ¿Lo que vas a ganar durante el tiempo que permaneces en la banca? La rosca ¿O política. por todo lo que hay alrededor? Acá salieron leyes por un voto. Sí, El amigo Cuader. Claro. sí, señor. Salieron leyes por un voto. Por un voto. Ahí está el Vos no valor. sabés la inversión, Claro. cuánto Sí, te va a dar señor. su fruto. Claro. ¿No? Mina de oro, ¿no? Por eso. Es un voto. A veces se definen por un voto las votaciones, ¿no? Y tener sentado a alguien tuyo para definir que la moneda caiga para un lado, Oro en caiga polvo. para el otro, ¿cuánto? No ¿Cuánto solo vale? recuperás eso, y además porque hay otra cuestión. Vos comprás una banca para tener tráfico de influencia. Sí, señor. Estás adentro del corazón de las decisiones, todos los días levantás el teléfono, ¿y esto por dónde va? ¿Y esto por dónde va? ¿Sí? Es eso, es un lobby que los que tienen plata se lo garpan con poco, porque para muchos, para nosotros 500.000 No, dólares sí, ¿no? no, nos sí, salvaría la sí, vida, sí. nos salvaría la vida, Claro. pero para muchos 500.000 dólares es una inversión Claro. a mediano plazo y vaya si la recuperan. Ponete lo de Bornoroni, que finalmente fue ratificado. Karina Milei bajó línea en Casa Rosada y les dijo a los legisladores electos de Libertad Avanza que Bornoroni seguirá siendo el jefe de bloque oficialista en la Cámara de Diputados. La ratificación de Bornoroni como jefe de bloque Eso de Libertad lo Avanza. debe haber puesto nervioso a Luis Juez, ni te digo a Rodrigo de Loredo, Claro. porque están ahí adentro. Exacto. Y Karina le dijo, están ahí adentro, si quieren estar, súmense, pero no van a tener protagonismo. Porque podría haber optado, porque en la provincia de Córdoba el poder ahora se lo empiezan a disputar para competir con Yarlora. Claro, ya de 3. camino. Juez de Loredo y Bornoroni. Antes eran 2, Exacto. que no se pusieron de acuerdo, por eso perdieron. Dejaron pasar la oportunidad de ganar. Bueno, ahora es por 3 que se divide. Y creo que también es un premio, ¿no? Al resultado Y sí. en la provincia de Córdoba. Y sí. ¿O no?
Bueno, si uno lo mira por los números que obtuvieron, sí. Yo creo que el premio se lo tienen que dar a otro. Está bien. Que es de otro partido, no es. Bueno, está bien. Pero... Bueno, déjalo ahí. Si tenés lo de Franco lo ponemos, si no lo ponemos más adelante. Un video en sus redes de la despedida, ¿no? La salida de Guillermo Franco. Ahí está, mirá. Sí. Dice... Está emocionado. Hoy me despedí del equipo que me acompañó durante mi gestión. Primero como ministro del Interior y posteriormente como jefe de gabinete de ministros de la Nación. Les agradecí su profesionalismo, compromiso y dedicación. Hicieron posible el cumplimiento de nuestras responsabilidades como también del plan de gobierno que llevamos adelante. Lo ha publicado en su tuit Guillermo Franco hace algunos minutos. Era nanas de la cebolla si lloraba, ¿no? Lo digo porque Guillermo Franco no es que se queda sin fuente de ingreso. No, olvidate. No, porque hoy se discutió hoy y se definió que el nuevo salario mensual de los directores de YPF es de $70.000 mensuales. Mira. $70.000 mensuales. Los directores de YPF. Y en el numerario como director de YPF está el señor Guillermo Franco, que no cobraba porque o cobraba como jefe de gabinete, o cobraba como director de YPF. Entonces tenía que optar, porque no podés tener doble imposición en el Estado. Ahora, como es representante del Estado de hicieron YPF, un gran favor, claro. Bueno, no se sabe cuál es el ingreso real. Claro. No creo que haya cobrado solamente el salario de ministro. Pero bueno, se va a una empresa estatal con acciones privadas, una sociedad anónima, en donde los directores, que no tienen que hacer nada más que ir a las reuniones de directorio, que a veces son una vez por mes, y votar y no votar y qué sé yo cuánto, $70.000 mensual. Entonces, tan triste... Franco... Pero se supo la salida de Franco, ¿por qué se termina definiendo en el gobierno? Más allá porque le discutía a Karina. Claro, las discusiones con Karina, pero digo, eso le costó el y puesto, porque traficaba información con Macri. Claro. Así es. Guille, van 100 y pico, ¿no? Yo perdí la cuenta de la cantidad de gente que ya se ha ido de... Sí, más bueno, de ahora hay 40 del macrismo. Ayer renunció la viceministra de Salud, es una que brutalidad, es la esposa del ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Claro. El ministro de Trabajo de Macri. Macri, ¿no? Todo gente de Macri. La viceministra de Salud renunció. Sí, pero más de 100, sí. Sí, llevan 140, 150 y pico debe haber. Cómodo. Sí. Bueno, para el que escuchó, $70.000 son algo más de 100 millones de pesos por mes. Sí. O sea, EPEC la pueden pagar sin problema. Bien, no, pero es un dinero normal en las empresas para los directores. Sí, claro. Tampoco son 500 directores, deben ser 20 directores. De acuerdo con la cantidad de acciones que vos tengas. Si tenés determinado número de acciones, el tema es que la parte estatal de YPF no la maneja el Estado, sino que la maneja Techín. Porque el que define las políticas es el CEO, que lo puso Techín. Vamos a los títulos del día, ¿le parece, compañero? Hago lo que usted me diga. Adelante. No me queda otra. El dólar cerró a la baja en otro día de volatilidad. El dólar oficial cayó a 1.485 pesos en Banco Nación, 15 pesos por debajo del cierre de ayer. Las cotizaciones financieras mostraron un recorrido con descensos similares. El blue, en cambio, se acomodó levemente hacia arriba y terminó en 1.460 pesos. El índice Merval cotizaba con un descenso de 0,7% sobre el día. En el acumulado del mes y del año, la mayoría de los papeles aún muestra balances positivos. El primer viaje de Kirchner será a los Estados Unidos. Sí, claro, los Estados Unidos. ¿A dónde va a ir si no? El flamante canciller confirmó que viajará la próxima semana a Estados Unidos para acelerar negociaciones y cerrar el acuerdo comercial. Remarcó también que uno de los principales objetivos está vinculado a cerrar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y aseguró que seguirá avanzando en acuerdos bilaterales y regionales. Sorpresivo guiño del kirchnerismo al gobierno. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado avanzó esta tarde con un dictamen para ratificar la versión original de la ley opositora que acota el margen y tiempos de los DNU, que la Cámara Alta aprobó en septiembre pasado y luego fue modificada por diputados.
radicales y peronistas no cristinistas pidieron ratificar el proyecto original, aunque el Frente de Todos dijo que lo mejor era pensar en el cambio realizado por diputados. Habrá aumento para los trabajadores del Garrahan. El gobierno confirmó un aumento histórico cercano al 60% en la asignación básica para los trabajadores del Garrahan. Alcanzará al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con beca institución. Señalaron que se logró con recursos propios sin afectar la sostenibilidad del hospital y destacaron un profundo orden, transparencia y eficiencia. El jueves comienza el juicio por los cuadernos. La Corte Suprema rechazó una serie de recursos que buscaban postergar el inicio del juicio oral, que finalmente comenzará este jueves. Los recursos habían sido presentados por varios de los empresarios imputados en la investigación que buscaban, entre otros objetivos, declarar la incompetencia de la justicia federal en favor de la justicia electoral. Muy bien, el dólar, bueno, vamos a hablar del dictamen del presupuesto 2026. Volvemos al dólar, vamos que venimos. El ritmo del dólar marcado por la volatilidad. Vamos a ver en placa las cotizaciones. 1.485 para el oficial, 1.460 para el blue. Esto es lo que ha marcado la tendencia. Hablabas algo, Guille, respecto a estas variables, ¿no? Sí, que sigue siendo muy demandado el dólar por los que tienen poder de compra. Los que pueden comprar siguen comprando. Absolutamente. Siguen comprando, y lo que no se ha informado es si el gobierno ha tenido que, para frenarlo, poner dólares en la plaza o no ponerlos. Bueno, eso... Antes esa era una exigencia a gritos de todos los sectores, y ahora pasa de largo, ¿no? Pasa como si no fuera nada. Quiero decir algo respecto de la causa de los cuadernos, que como hay drogas de diseño, hay causas de diseño. Esta es una causa de diseño que fue preparada, claramente elaborada en una mesa de servicios de inteligencia, Augusto y Piacere. Esto no quiere decir que no haya corrupción en la obra pública, porque uno, si uno dice una esto, cosa no inhabilita la otra. Tenés que andar aclarando, porque hay gente que compró un helado hace mucho tiempo, lo tiene puesto en la frente y no se lo saca. Una cosa, los cuadernos se quemaron y se materializaron nuevamente, o sea, volvieron a aparecer, una cosa extrañísima. Pero lo más extraño de todo es que esto le reprochan distintos sectores. El juicio comienza y va a tener una audiencia por semana. Una audiencia. O sea, se estima que solo la lectura de la acusación, ¿qué es la lectura de la acusación? Empiezan leyendo la acusación. En la ciudad de Buenos Aires, a los días tal, los señores tal, una cosa tediosa. Solo la lectura de la acusación va a llevar 6 meses. Claro. Y que el juicio, con todos los testimonios que están previstos, el juicio oral y al ritmo establecido, dicen que en el tercer año podrían empezar a dinamizar el ritmo. Mirá el Poder Judicial. El Poder Judicial que tenemos. En el tercer año, o sea, no en este año, tampoco el año que viene, en el 2027, podría dinamizarse la cantidad de audiencias a 2 por semana. Año electoral. Claro. Se estima que con este ritmo va a tardar 5 años en terminar el juicio oral. 5 años. Miren la locura. La locura. Por supuesto que una causa que la van a sacar, va a volver. Una causa que rinda, ¿no? Para la política. A algunos de estos señores les importa el Poder Judicial. Flaco favor le hicieron muchos empresarios que, como tienen recursos, que esa es otra lógica que un día tendríamos que discutir, le ofrecieron al Estado un arreglo. Nosotros ponemos plata, pagamos una multa y por suerte, el Poder Judicial estuvo lúcido y le dijo de ninguna manera. Porque los empresarios se habían puesto de acuerdo, buena parte de ellos. Algunos los metieron presos por esta causa y recuperaron la libertad y se negaron a decir lo que no tenían que decir, o porque no era la verdad. Bueno, esos empresarios, que es un bochorno, ofrecieron plata para que no llegara a juicio. Pagar una multa. Se juntaron, bueno, por suerte dijeron, no, es mucho, se van a dar cuenta. Con el voto doble de Venegas Lynch, el oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría para el presupuesto 2026, respaldo de PRO, respaldo de UCR. El presidente de la Comisión tuvo la posibilidad de desempatar y lograr así una victoria.
para Casa Rosada. Estuvo presente el futuro ministro del Interior, Santilli, que aún no ha renunciado a su banca, ¿no? Bueno, allí el oficialismo consiguió el dictamen del presupuesto 2026, finalmente, ¿no? Fue este mediodía en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Se reunió en lo que fue el último emplazamiento que manifestó allí el recinto, ¿no? Bueno, el oficialismo consiguió finalmente este dictamen para presupuesto 2026. Y nunca fue el ministro de Economía al Congreso a explicarlo, ni a defenderlo. Ya es más efectivo que Berti, ¿no? Sí, absolutamente. Claro. A esta altura justifica el cambio. Ya es más efectivo, por lo menos logró sacar el dictamen. Exacto. Muy bien, allí teníamos, ¿no?, con esta posibilidad de obtener el dictamen para el presupuesto 2026. Vamos a ponerlo a Macri, que habla de la relación con el presidente Javier Milei. Han quedado roces, ruidos, de todo un poco. A ver qué dice el expresidente Macri. Son gastos de... Siempre las ideas, ¿no? Y el PRO, apoyado como nunca en la historia de la política argentina, un partido que no era gobierno, apoyó a este gobierno para lograr no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría muy difícil. Y lo va a seguir haciendo en base a las ideas. Pero en el PRO nosotros creemos, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir los esquemas de decisión, se hace muy difícil porque, como también se decía, acá la presión por el cortoplacismo es infinita. Con lo cual yo con el presidente, que tengo una muy linda relación humana, he tenido muchas coincidencias, pero a veces en algunas cosas, como ese tema de la obsesión por generar optimización de equipo para que las ideas se implementen en tiempo y forma, porque como todo, hay dinámica, ¿no? Y la dinámica es importante, ¿no? Que un éxito te lleve a otro éxito hasta que el cambio se hace irreversible. Muy bien, allí estaba el expresidente Mauricio Macri. Bueno, han quedado, me parece, algunas cosas no del todo bien. Despechado, desde, ¿no? El encuentro, milanesa mediante, donde parece que las cosas no quedaron del todo bien. Y además, digo, ¿qué sentirá Macri, no? Cuando buena parte de su tropa se está yendo directamente con el Partido Libertario. Sí, ha habido... Si bien él sigue haciendo su juego, pero bueno, yo creo que eso lo termina en algún sentido debilitando, aunque seguramente está claro que él tiene ciertos intereses que no pierde de vista, pero... No, claro. Sigue hablando el expresidente Macri contra el error de los liderazgos narcisistas actuales. Mirá. La violencia con que hoy se comunica la sociedad en el debate de las ideas, las redes sociales, ha provocado un retroceso terrible en la oferta de liderazgos. Después de un siglo XX que estuvimos llenos de gente disociada, criminal, que se asesinaron millones de personas, el mundo pasó a empezar a confiar en liderazgos empáticos, conectados con la gente. Y esta violencia con la que se vive la política hoy, lo que va logrando es que el que es empático, que tiene familia, que vive un equilibrio, dice, yo no puedo convivir con esta violencia de comunicación, y han vuelto el mundo a estar liderado por personalidades narcisistas, a tal nivel que ya ni escuchan, no les importa lo que digan los demás, ellos van avanzando en su vida, ¿no? Y claramente no es el tipo de liderazgo que se necesita para construir, incluyendo, sobre todo en un mundo donde se aceleran los ganadores y los perdedores, y entonces uno debe tener más empatía para tratar de entender cómo, de alguna manera, no se subsidia al perdedor, pero se le da una segunda oportunidad al perdedor. No se incluye en el no se incluye en el narcisismo. Hay que recordar que Macri el PRO empieza en él y termina en él. Cada intento en el PRO de sucesión de su liderazgo lo abortó. Le pasó con Horacio Rodríguez Larreta, su principal víctima.
Pero también le pasó con María Eugenia Vidal. Sí, lo destruyó. ¿No? Cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires y él era el presidente, la hacía padecer a María Eugenia Vidal porque no quería que creciera en importancia política. Y le pasó con Patricia Bullrich, que la puso de presidenta del PRO, y cuando ella empezó a construir, junto con Milei, la gran Patricia Bullrich, confiar en Patricia Bullrich, tenés que ser muy ingenuo, no narcisista sino ingenuo, porque el próximo que va a ser víctima de Patricia Bullrich va a ser Milei. Va a ser Milei. Pero no hay nadie en la política más narcisista que Mauricio Macri. Claro, y él lo despersonaliza, ¿no? No tiene espejo, no tiene espejo en la casa. Claro. No tiene espejo, habla de los otros. No hay nadie que haya ejercido la violencia política con más despliegue que el propio Mauricio Macri. No con un discurso de insultarte, nada. Te mandaba a los servicios y te espiaba. Sí, y además el manejo del Poder Judicial, la persecución política que hace el Poder Judicial es tremenda. Absolutamente. Bueno, hoy celebra que Santilli sea ministro del Interior. Y yo creo que es una dulce venganza de Santilli, porque a Santilli lo mandó a investigar. Sí, tal cual. Le mandó los espías. Lo espiaba a los periodistas. O sea, si hay personas en este país que ha ejercido la violencia política, lo que pasa es que él lo suficientemente inteligente para no parecer violento él, pero manda a los otros a hacerlo, lo ha hecho. Y si el PRO está como está, es producto de su narcisismo. El PRO puso un Macri como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que no era de la ciudad de Buenos Aires. Que no era de la ciudad de Buenos Aires. Sí, absolutamente. Su primo. El CEO de YPF, Marín, se despegó de esta propuesta que había generado el expresidente Macri, pero es que no lo sabía, a Milei, respecto a este ingreso de Adorni a la jefatura de gabinete, y él recomendando a Marín. Dice Marín, me sentí incómodo, no era lógico. Sí, muy educado, muy correcto. A ver qué decía. Igual me imagino que le agradeces a Macri por el comentario, ¿no? Creo que lo habrá hecho con buena intención, ¿no? Sí, no digo nada, no digo nada, capaz que el momento no era lógico, no me parece extemporáneo, porque ya habíamos jefe de gabinete, me parece, pero lo veo como un ciudadano, o sea, no estoy hablando de la lectura, o sea, yo me sentí incómodo. ¿Te sentiste incómodo? Ok. Yo y me sentí incómodo, sí, por supuesto que me sentí incómodo. No te consultó él nada, ¿no? No te dijo nada. No, yo lo conozco de un asado antes de que fuera presidente, que creo que se habló de fútbol. No hablamos de nada, pero hace muchos años. Estoy hablando 10 años atrás. No, yo no hablé con nadie. Ni tengo por qué hablar. Bueno. No tengo pruebas, tampoco tengo que hay alguna interna. Sí, no te quepa duda. Lo quemó públicamente. Primero, Marín es grupo... Exacto, sí. Hay un histórico enfrentamiento de dos familias que son italianas, pero de distintas zonas y con distintos intereses y con distintos métodos empresarios, que son los Roca y los Macri. Eterno. De hecho, Macri cuando era presidente siempre cuenta la anécdota que los convocaba a los empresarios. Cuando decía los empresarios eran los Roca. Los Roca le decían, sí, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar. Y me pedían que les metiera para adelante. Bueno, pero ustedes qué van a poner, nosotros, ¿no? Claro. Y se iban. Esto lo cuenta el propio Macri. El histórico enfrentamiento de dos familias italianas, inmigrantes italianos, los Roca, de Techín, bueno, hoy tienen desarrollo petrolero también, y los Macri, me parece que viene de ahí. Claro, y ahí queda Marín. Me voy a llevar puesto a alguien. Y ahí queda Marín. De Roque le tiró. Claro. Porque todos en la Libertad Avanza hicieron Marín, mencionó. Claro. ¿No? Lo pusieron a Marín en una zona de. Yo no voy a hacer pronóstico porque soy muy malo para hacer pronóstico. Pero deje que pase el tiempo y que se le ordenen los melones a Milei y va a ver si no cambia el CEO de YPF. Claro. Lo va a mandar a cobrar un subsidio por desocupado. Claro. Bueno, habló Santilli respecto al rol de los gobernadores, el flamante ministro del Interior. Le toca una tarea bastante ardua. Esto decía, a ver. Se está construyendo un oleoducto. Sí. Ese oleoducto va a ayudar a la exportación de 15.000 millones de dólares para Argentina de petróleo. Bien. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? El sector privado. Ese camino.
es parte de lo que el presidente Milei ha establecido y establece todo el tiempo. Entonces me parece que esa es la clave. Y obviamente es la agenda que vamos a charlar con los gobernadores para poner arriba de la mesa y entender un montón de situaciones que vayan. Como premisa básica, está claro que la Argentina va a crecer si sostiene y consolida el equilibrio fiscal, que es innegociable para el presidente de la Nación. La pregunta del millón es, ¿cuándo el sector privado no lo quiere hacer? Y ese es el tema. Porque el otro oleoducto que hicimos, los argentinos, que lo hicimos con la plata de todos nosotros, que se supone que el sector privado pareciera que no estaba interesado. No estaba interesado. Lo salieron a cuestionar, a criticar en todo su desarrollo. Y se hizo en tiempo récord y resolvió un problema energético gravísimo. Y este gobierno paró la reversión, que era, iba para un lado y podía volver para tener contacto fluido. Y le hizo ahorrar muchísima plata al gobierno por la obra que hizo el anterior. Los 2.000 millones de dólares que costó el oleoducto, gasoducto. El gasoducto Néstor Kirchner. Néstor Kirchner no se llama más Néstor Kirchner. No, por supuesto. Le sacaron el nombre. Bueno, es producto de una inversión que no querían hacer los privados. Porque los privados quieren negocios. Los que ponen plata, porque ¿usted se cree que esa plata, esos 15.000 millones de dólares, van a quedar en la Argentina? ¿Quiénes están poniendo? Bueno, lo que siempre nos preguntamos, ¿no? Cuando el gobierno habla de privatizar las rutas nacionales, por ejemplo, ¿qué va a pasar con aquellas rutas que realmente no sean un negocio para el privado? No las van a hacer, no se van a interesar. ¿Y qué va a pasar con esas poblaciones, con esas comunidades que van a quedar seguramente incomunicadas, desconectadas del resto, justamente porque ahí, si no está el Estado que lleve adelante este tipo de obras, va a haber seguramente ausencia del privado. El privado no va a hacer seguramente obras que no le generen después un rédito económico. Así es, así es. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de la reforma en marcha y un jaldo pro reforma, ¿no? ¿Ha cambiado de nuevo? Junto con parte del peronismo, ¿no? Una reunión allí con el gobierno nacional, junto con otros gobernadores, anunciando esto, ¿no? Pro reforma. Vamos a escucharlo a Jaldo, a ver qué es lo que dice. Hoy nuestras industrias, nuestra producción tiene que competir con diferentes mercados del mundo. Tucumán solo como provincia, nosotros tenemos casi 160 productos en 150 mercados del mundo. Y ante una economía globalizada tenemos que tener, no digo legislaciones iguales, pero sí parecidas y que sean competitivas y que nos permitan salir al mundo con los costos y con una razonabilidad en cuanto a los sistemas de producción. Y por otro lado, las leyes laborales también. Es la ley que le da los derechos a los trabajadores. Derechos que desde el año 46 han sabido conseguir, como es el hecho de las vacaciones pagas, el hecho del aguinaldo, el hecho de las indemnizaciones. Es decir, hay que buscar una modernización y una actualización. Malos ejemplos del gobernador Jaldo, porque habría que reformar la Constitución para modernizar, como él dice. Qué lindo las palabras que se utilizan, ¿no? Modernizar, reformar, cambiar, actualizar, para disfrazar lo que es la pérdida de derechos. Sí, bueno, el bajar el costo. Exacto. Porque, como lo dijo un presidente argentino contemporáneo, del que estuvimos hablando recién, Mauricio Macri, el salario es un costo. Claro. Exacto. Claro. ¿No? El trabajador nos cuesta a los empresarios, pero si la riqueza se construye con trabajadores que hacen su tarea. Cuando dice insertarse al mundo es bajar el costo para que nuestros productos compitan con mercados que ganan posición a partir de bajar el costo de los trabajadores. ¿Es así? Sí. ¿No? Ninguna de las reformas laborales que se practicaron en democracia mejoró el índice de ocupación. Ninguna. ¿No? Absolutamente Pero ninguna. aparte de algunas empresas, por ejemplo, los suecos, cuando los japoneses y los chinos, básicamente los chinos que tienen bajo costo, se hicieron fuerte en el mercado de la tecnología de celulares. Tenían una empresa, Nokia, que es Nokia, sueca. claro. Y para salir a competir al mercado, tenían que bajar el costo laboral de ellos.
y dijeron, no, hagamos otra cosa, que no podemos tener costos laborales bajos para salir a competir en mercados, porque los otros van a hacer eso lo mismo, bajar más los costos, y terminamos todos perjudicados, porque la cuestión acá no es del costo, sino de los ingresos que tienen las personas que trabajan y producen. Es al revés, el huevo y la gallina está muy claro. Vos no podés tener desarrollo en un país. Por eso los suecos son lo que son. Dijeron, bueno, busquemos pasamos por otro lado. No abandonaron Nokia, pero perdió los mercados. Hoy casi que Nokia, que era, apenas aparecieron los celulares, era todo Nokia, ¿no? Bueno, hoy ya quedó desplazado, tercer, cuarto, quinto lugar. Siguieron, dijeron, perdamos mercado, pero diversificamos nuestra economía, vayamos a otro lugar. No le hicieron bajar el costo laboral a los empresarios, precarizando el empleo, porque iban a tener a la vuelta de la esquina un problema ellos. Guillermo, en Japón las empresas privilegian el concepto de pertenencia. Mientras más años estés, mejor vas a producir porque vas a tener puesta la camiseta de la empresa. No alguien que sepa que al día 89 terminó tu contrato de prueba, gracias por los servicios prestados. Vamos a escucharlo al gobernador Puyaro, valorando cambios, ¿no? De esto que se viene, gobernador de Santa Fe. A ver qué Provincias Unidas. Vemos importantes los cambios que se llevan adelante, lo vemos con mucha, pero mucha expectativa. Fundamentalmente el cambio de actitud que ha tenido el gobierno nacional pasadas las elecciones, convocó a 20 jurisdicciones de la República Argentina para debatir temas que son importantes, una reforma laboral que tenga una mirada pyme, que nos tiene que servir para que podamos contratar, que podamos emplear más gente y que fundamentalmente podamos pasar gente que hoy está en el mercado informal al mercado formal, una reforma tributaria en donde es claro que la nación, las provincias y los municipios tienen que tener una baja de impuestos, pero fundamentalmente algunos impuestos que son sumamente regresivos, como el impuesto del cheque o como las retenciones, se tienen que terminar. Y por supuesto nosotros vamos a evaluar los diferentes tributos que hay en la provincia de Santa Fe. Bueno, muy bien. Como decías, un Puyaro que está alineado 100%, ¿no? Con las ideas del presidente Milei. A mí me sorprendió cuando, el día después de las elecciones, dijo, bueno, vamos a apoyar todo aquello que realmente creamos que está bien, como el caso de las reformas. Me sorprendió porque en realidad el discurso que había escuchado días previos al domingo de las elecciones daba la sensación de que estaban en otra vereda, que eran oposición, pero de repente surge este mensaje y ya te empieza a generar ciertas dudas de qué lado está realmente. Jaldo también, Schiaretti también, el de Chubut también. Acomodan la cintura mejor que Messi. Habló Federico Sturzenegger, está muy empoderado Sturzenegger con este triunfo electoral. Tengo entendido que estaba en Madrid, en España, hablando de las circunstancias de reforma y el cambio envalentonado que tiene este gobierno. Vamos a escuchar. Habló de los sindicatos. Los motivos por los cuales a mí me ha resultado tan fácil, podríamos decir, o tan efectivo la agenda de desregulación, es por el accionar propio del presidente y por el uso de una herramienta extraordinaria que tienen los presidentes hoy que se llama X. ¿Ubican X? Todos ubican X, ¿ok? Yo estoy un poco adictivo, pero bueno, ya tiene efectos sobre la productividad. Entonces, ¿por qué digo que X es fundamental para el proceso de reforma? Porque supongamos que yo voy en Argentina, doy una conferencia y digo voy a desregular tal actividad económica. Claro, y siempre hay un interés del otro lado, ¿no? Hay siempre un interés que se ve afectado, porque como yo les decía, las regulaciones en general están armadas para generar barreras de entrada, para proteger ciertos sectores. Entonces eso inmediatamente está, ya los periodistas obviamente huelen el conflicto y entonces ¡pum! Ya va ahí como titular en el diario, ¿no? Y cuando sale el titular del diario, Sturzenegger dijo que va a desregular tal sector, ¿qué hace el presidente? Ve el titular y lo retuitea. Cuando el presidente retuitea la desregulación, es mi carta que mata todo, porque el lobby que supuestamente tendría que pelear contra esa desregulación, entonces diría, bueno, pero si acá el presidente, ¿a quién le voy a hacer lobby? Si acá está el presidente, se ha pronunciado a favor de esto, entonces yo a veces le digo a Javier, vos, Javier es una persona que apoya muchísimo a sus ministros y es...
Bueno, allí estaba Federico Sturzenegger. Ese cuentito se lo puede hacer a la... Y claro, además, allá. Pero además, por lo que estaba reunido... Ese. Muchacho, mirá si se va a cocinar en X. Olvidar. Por Dios. Es la realidad. Que vos tengas influencia en los medios, Sí. ¿no? Pregúntele a Huerten si trata bien a los ministros, ¿no? Gracias por la compañía, nos vamos a reencontrar mañana. Un placer enorme. enorme. Adiós. Sí, Chau, chau.